buenas a todos. En este segundo vídeo sobre tributación internacional vamos a hablar de la residencia fiscal. Y es importante para este concepto de residencia fiscal conocer que hay dos tipos fundamentales de sistemas de tributación. El primer sistema es el sistema territorial, que es aquel en el que solamente se gravan o se someten a impuestos los ingresos que se generan dentro del territorio. Como veis ahí, por ejemplo, Paraguay o República Dominicana serían dos ejemplos de países con sistemas de renta territorial. Y el segundo caso son sistemas de renta mundial, que son conocidos porque someten a tributación tanto los ingresos que se generan en sus propias fronteras como aquellos que se generan fuera del territorio. Por ejemplo, España es un famoso ejemplo de sistema de renta mundial, aunque tiene algunas excepciones que veremos en futuras charlas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante determinar la residencia fiscal de una persona o de una compañía? Pues porque normalmente el país, si sigue un sistema de renta mundial, va a someter a tributación todos los ingresos de esa persona o compañía. Entonces, claro, si es residente de mi país, someto a tributación a todos los ingresos, y si no, pues no. Entonces, por eso normalmente los estados tienen cierto interés o gran interés en que una persona física, sobre todo, o una compañía sea considerada como residente fiscal en su territorio. Entonces, vamos a empezar con la residencia fiscal de personas físicas, es decir, de individuos, de personas naturales, ¿vale? Entonces, normalmente aquí se usan dos criterios. El primer criterio es la presencia física, es decir, el tiempo físico que pasa esa persona en un territorio. Pero esto solo no basta. Muchos países establecen otro tipo de criterios de conexión, como son los vínculos económicos o familiares. Y luego hay otro tipo de criterios, como veis ahí, el domicile, que domicile no es lo mismo que domicilio en España. Domicile es un concepto más de common law, o sea, de derecho constitucionario, ¿no? De los países ingleses, pues de Irlanda, Reino Unido, Chipre, ¿no? Entonces, estos países, el concepto para ellos de domicilio es donde esa persona o bien ha nacido, que es el domicile of origin, o bien dónde depende esa persona o de quién depende. Por ejemplo, si esa persona no es todavía, no tiene una edad suficiente, pues tendrá el domicilio donde sus padres tengan el domicilio. Es lo que se llama como domicile of dependency. O esa persona luego crece, se va de casa y establece su domicilio, sus lazos más íntimos o más estrechos allá donde quiera, ¿no? En otro país, por ejemplo. Entonces, eso sería el domicile of choice, y luego está el deemed domicile, que es el que así te atribuye la administración tributaria. Entonces, una persona puede en estos países ser perfectamente residente fiscal, pero no domiciliada, porque, por ejemplo, planee pasar en ese territorio un número reducido de años. En ese caso, se da la situación de que es residente fiscal, pero non-domiciled o non-dom. Entonces, esto da lugar a los diversos regímenes non-dom de UK, de Irlanda, de Malta, etc. Y luego hay otros países, fundamentalmente Estados Unidos, que el concepto de residencia fiscal también lo vinculan a la nacionalidad. De tal forma que si eres ciudadano estadounidense, se te considera residente fiscal en Estados Unidos, aunque lleves allí sin vivir muchísimos años, ¿no? Simplemente por el hecho de ser nacional. Y si no quieres ser residente fiscal, pues tienes que renunciar a tu nacionalidad. En España tomamos dos criterios: el criterio de la presencia física y el criterio del centro de intereses económicos. Entonces, en España cogemos el año natural, del 1 de enero a 31 de diciembre, y si la persona pasa en España más de 183 días, es decir, más o menos o fundamentalmente más de la mitad del año, se le considera residente fiscal en este país. Pero, aunque no pase aquí más de la mitad del año, si tiene aquí su centro de intereses económicos, aún puede ser considerado como residente fiscal en España. ¿Qué significa tener en España tu centro de intereses económicos? Pues fundamentalmente que tus rentas y tu patrimonio esté en este país, que la mayoría de rentas y patrimonio de esta persona esté en España.
Y ojo, porque aquí hay una presunción juris tantum, es decir, que se puede destruir, que admite prueba a contrario. Entonces, ¿cuál es esa presunción? Que si tu cónyuge no separado legalmente hijo o hijos menores de edad, las dos cosas, viven en España, entonces se considera que tú tienes en España tu centro de intereses económicos y por tanto se te hace residente fiscal español. Pero es una presunción que puedes probar en contra, es decir, puedes tener aquí a tu mujer o tu marido no separado legalmente y a tus hijos dependientes y aún así que tu residencia fiscal sea en otro país. Pero ya tendríamos la carga de probar esa circunstancia. ¿Qué ocurre cuando dos países consideran que una misma persona es residente fiscal en ambos? Es decir, que un mismo individuo tiene residencia fiscal tanto en España como en Francia, por ejemplo, que entran las reglas de desempate del convenio para evitar la doble imposición que hayan firmado esos dos países, si es que lo han hecho. Y esas reglas normalmente son las mismas que las que se establecen en el modelo de convenio de la OCDE, que ahí lo tenéis. Entonces, son reglas que se aplican de forma sucesiva, de tal forma que si aplicamos la primera y con la primera nos vale, no tenemos que pasar a la segunda. Son normalmente 4 reglas. La primera es tener una vivienda permanente a disposición de la persona, el sitio de relaciones económicas y familiares más estrecho, donde tiene la persona una vivienda o la vivienda habitual, que no es lo mismo que una vivienda a su disposición, que es el punto uno. El cuarto, donde sea nacional la persona. Y el quinto, y esto es muy importante, si no se puede determinar la residencia fiscal de la persona por estos 4 criterios, los países tienen, en imperativo, deben llegar a un acuerdo sobre dónde esta persona ha de ser considerada como residente fiscal. Deben o tienen, es decir, sí o sí, si los países firman un convenio para evitar la doble imposición que vaya en las líneas del modelo de convenio de la OCDE, tienen que, en el peor de los casos, decidir dónde leches esta persona debe considerarse residente fiscal, ¿vale? No puede dejarse una persona en situación de doble residencia fiscal. Entonces, en España, nos vamos a centrar en España. ¿Por qué España tiene tanto interés en determinar que una persona sea residente fiscal aquí? Pues como veis, porque para los ingresos españoles, si esa persona se considera como residente fiscal en España, tributa un impuesto personal del 10 al 52%, mientras que si es considerada como no residente fiscal, la ley de no residentes impone unos tipos más bajos, del 19 al 24. Entonces, para los ingresos que provengan de España, los residentes pagan más impuestos. Pero es que además, ¿qué ocurre con los ingresos que no provienen de España? Pues que evidentemente si la persona es residente fiscal en España, España va a poder gravarlos por el principio de renta mundial y ahí tendrá que aplicar los mecanismos para evitar la doble imposición si esos ingresos a su vez han sido grabados en otro país. Y si no es residente fiscal en España, pues España evidentemente no tiene nada que decir, ni nada que, ni ninguna potestad para pedirle a esa persona que tribute aquí por nada, porque es un no residente español que está obteniendo ingresos de fuente extranjera, por tanto España ahí nada que decir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, España como tiene ese incentivo para defender o demostrar que ciertos residentes deben tributar aquí, pues vamos a ver ciertos casos donde esto ha llevado a la administración española a, pues eso, a decir que cierta gente, sobre todo ciertas personalidades, ciertos famosos, pues tienen aquí la residencia fiscal. Y uno de ellos, muy conocido, fue Shakira. Entonces Shakira, durante los años 2012, 13 y 14, defendió que vivía en las Bahamas y tenía un certificado de residencia de las Bahamas, de hecho. Lo que ocurre que en las Bahamas, hasta donde sé, obtener el certificado de residencia es bastante fácil. Basta con tener allí un inmueble y en principio, o por lo menos en esos años, te lo daban con bastante facilidad. Entonces, ¿qué hizo la administración española? Pues vio dónde Shakira se cortaba el pelo, dónde iba al médico, dónde iba al supermercado, dónde daba las clases de zumba, las clases de idiomas, dónde pagaba con tarjeta. Incluso requirió a periodistas del corazón para decir, oye, estas fotos que habéis tomado de Shakira
y en principio presumiblemente, y de Piqué, ¿dónde se tomaron? ¿Dónde daba los conciertos? Entonces, con todo eso, le hicieron pues un infograma, ¿no? Bueno, a ver, Hacienda no es que le hiciera un infograma, sino que determinó que ciertos días se consideraban probados que Shakira los había pasado aquí en España. Y como veis, en 2012, 13 y 14, más de 184 días se consideraba que Shakira había estado aquí. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo esto para Shakira? Pues 15 millones de euros de cuota tributaria, 7 millones y medio en sanciones y medio millón para evitar el tiempo en prisión, ¿no? Shakira decidió pactar y no pelear el asunto para evitar también la posibilidad de entrada en prisión. Pero bueno, como veis ahí tenemos qué criterio defendió Hacienda y al final le salió bien porque lo ganó por acuerdo entre el Ministerio Fiscal y en este caso la investigada y Shakira. Y ahí veis el criterio que siguió, el criterio de presencia física. Otro caso muy sonado fue el de Jorge Lorenzo, que Jorge Lorenzo en 2016 defendió que vivía en Suiza. Entonces, ¿qué decía Hacienda? Pues Hacienda decía que no, que Jorge Lorenzo no vivía en Suiza. O por lo menos, aunque viviera en Suiza, que la residencia fiscal estaba en España. ¿Y por qué defendió esto la agencia tributaria? Porque la mayoría de carreras de MotoGP se habían disputado en España. Claro, entonces, os lo comento para que veáis que aunque una persona no pase en España más de la mitad del año, aún así Hacienda puede defender, tiene base legal para defender que aún así esa persona es residente fiscal aquí, como pasó, por ejemplo, en el caso de Jorge Lorenzo. Entonces, ¿qué estaba o qué criterio estaba intentando defender Hacienda? No el primero de presencia física, porque ahí sabía que Jorge Lorenzo en España no había estado físicamente más de la mitad del año, sino el segundo, el de intereses económicos. Entonces, lo que decía Hacienda era algo así como, ya que la mayoría de carreras se disputaron en España, pues tus intereses económicos en ese año estaban en España, ¿no? Entonces, Jorge Lorenzo, a diferencia de Shakira, no llegó a un pacto y lo luchó. Y tanto lo luchó que lo ganó. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que esto de coger las carreras y ver de dónde obtienes el ingreso de las carreras no vale como criterio para establecer la residencia fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pero ojo, que esto nos da una pista de que cuidado con Hacienda en este aspecto. Y luego tenemos el caso de David Sánchez, que es un caso pues muy reciente. En este caso, bueno, David Sánchez está siendo investigado por otro tema y en el marco de esa investigación se dio la consulta de, oye, ¿dónde es residente David Sánchez? Porque él dice que Portugal, pero ¿qué opina la agencia tributaria? Bueno, pues la agencia tributaria hizo un informe en el cual pues se planteaba esto. ¿Dónde vive este hombre? ¿En España o en Portugal? Bueno, España y Portugal parecen países que están muy lejos entre sí, pero es que este hombre trabajaba en la Diputación de Badajoz y defendía que vivía en Elvas, que está a 30 minutos en coche. Entonces, esto es lo que hizo la agencia tributaria para David Sánchez. Primero determinó que en Portugal tenía un certificado de residencia fiscal portugués, porque así lo probó David Sánchez, y es verdad. Pero claro, además, luego España dijo, bueno, pero es que, claro, su centro de intereses económicos es en España, porque trabaja en la Diputación de Badajoz. Entonces, este hombre, su mayoría de rentas, pues evidentemente vienen de España. No porque pasara aquí más de la mitad del año, ¿eh? No fue por la presencia física, sino por el centro de intereses económicos. Y bueno, como tenía la residencia en Portugal por el certificado de residencia y tenía la residencia en España por el centro de intereses económicos, pues se fue a los criterios de desempate de el convenio entre España y Portugal, que son los que hemos visto al principio, y el primer criterio de desempate es tener una vivienda permanente a disposición de, en este caso, David Sánchez. Y agencia tributaria, sin investigar mucho, es decir, o nada, determinó que así era y por las reglas de desempate del convenio determinó que era residente fiscal en Portugal. Entonces se le han hecho muchas críticas a este informe y muchas son ciertas, pero son todas
no por la metodología establecida, que es correcta, sino por no haber indagado más, por haberse creído que, pues que la vivienda permanente estaba a disposición de David Sánchez, de no investigar dónde realmente estaba viviendo él, es decir, pues bueno, por cosas periféricas, no por el razonamiento. ¿Y qué hay de las compañías? ¿Cómo se determina la residencia fiscal de compañías? Pues normalmente en tributación internacional hay dos criterios. El primero es dónde se constituye la empresa, es decir, lugar de constitución, porque es el lugar en el cual las leyes del país aplican a la compañía, es decir, si tú constituyes la compañía en Francia, pues se te aplica la legislación francesa, si constituyes en España, la española. Y eso pues también conlleva o determina tu residencia fiscal. Y el segundo criterio es lugar de dirección efectiva, es decir, desde dónde realmente se dirige la sociedad, desde dónde se toman las decisiones estratégicas de la sociedad, ¿no? No desde dónde se lleva la contabilidad en el día a día, sino que es un tema más de dirección efectiva, de dirección estratégica. Entonces, España sigue estos dos criterios. En España, si te constituyes en España, se te considera residente fiscal en España. Y también si tienes aquí el domicilio social, perdón. ¿Por qué? Pues porque te puedes haber constituido en Francia, haces un traslado internacional de domicilio y traslades el domicilio a España. Es decir, que la segunda regla, la de Legal Office in Spain, es decir, la de donde tengas el domicilio social, no es más que un apunte técnico a de donde te hayas incorporado o en el país de incorporación o de constitución. Porque es lo mismo constituirte en España que constituirte en Francia y mudarte a España. Los efectos son iguales y te aplica igual la ley española. Entonces, no es un tercer criterio, sino que vendría a ser una concreción o una especificación técnica del primero. Y luego también la sede de dirección efectiva, es decir, si efectivamente esta empresa se dirige desde España, pues se considera como una empresa española. Esto a día de hoy ya tiene poco sentido, la sede de dirección efectiva, porque al final las empresas se pueden dirigir desde muchos países a la vez, porque al final pues una reunión del Consejo de Dirección se puede tener vía Zoom y dos pueden estar en Francia, otros dos en Italia, otros dos en Estados Unidos y uno en España. Este concepto es más cuando no había internet, no había llamadas internacionales, no había la posibilidad de reunirse a distancia, pero ahora digamos que ha perdido un poco la lógica. Aunque bueno, se sigue utilizando en tributación internacional, que es una de las críticas que se le hace a la tributación internacional, pues que muchas veces se utiliza conceptos obsoletos porque es muy difícil para los países cambiar todo su sistema de relaciones con todos los países, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos manejando este concepto, aunque a día de hoy, pues quizá no es todo lo vigente que debería ser. Y una cosa muy importante es que en caso de doble residencia de compañías, es decir, Francia dice que esta compañía es francesa y España dice que esta compañía es española. Vale, pues el modelo de convenio de la OCDE dice que los países deben poner sus mejores esfuerzos para determinar el conflicto de residencia y que esa compañía sea residente únicamente en un país. Pero no ordenan, como sí lo hacían en el caso de las personas físicas, a los países para que resuelvan el conflicto. Es decir, que Francia y España deben poner todos sus esfuerzos, pero que si no se ponen de acuerdo, tampoco hay una solución definitiva. Y esto es porque las compañías con dos residencias fiscales se han utilizado históricamente para pagar menos impuestos, para, digamos, mmm, hacer BEPS, es decir, Base Erosion and Profit Shifting. Y claro, los países ante esto han dicho, sí, que intencionalmente hay veces que las empresas buscan la doble residencia para pagar menos impuestos. Pues entonces, si tú mismo causas esa situación, pues que sepas que cuando lleguemos a resolverlo, pues igual no lo resolvemos. Es decir, es una especie de castigo del modelo de convenio de la OCDE y de, por tanto, todos los países de la OCDE a los casos de empresas con doble residencia para pagar menos impuestos. Y en esa estamos, ¿eh? O sea, esto está vigente a día de hoy y muchos convenios son de este tipo, con lo cual
Si tenéis un cliente cuya empresa da la casualidad que tiene doble residencia porque fundamentalmente se constituye en un país pero se dirige efectivamente desde otro, ahí estáis fastidiados. Muchas veces no encontraréis forma de romper esa doble residencia. Y bueno, para empresas, aquí veis lo que ocurre con el ingreso de fuente española y el ingreso de fuente extranjera. En España, una empresa que obtenga ingresos españoles paga más o menos el 25%. Y una empresa no residente en España que obtenga ingresos en España paga, si tiene un EP aquí, pues también un 25%. Es decir, para ingresos españoles el tipo de tributación es el mismo para residentes que para no residentes. Y para ingresos extranjeros, pues más o menos igual, porque en España tenemos una forma para evitar la doble imposición para empresas, que es el sistema de exención. Si es una inversión directa en otro país, pues España en principio renuncia a su potestad tributaria, aunque ahora esté, digamos, limitada al 95%. Y para ingresos no españoles obtenidos por empresas no españolas, pues evidentemente en España no se le tributa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el incentivo de la administración para considerar una empresa española o una empresa como residente fiscal en España tampoco es tanto, porque al final los ingresos españoles van a pagar lo mismo y los ingresos extranjeros van a quedar exentos por el mecanismo de exención del artículo 21 del impuesto sobre sociedades, o del artículo 22. Entonces, claro, aquí pues tiene poco incentivo España como autoridad para decir que una empresa de otro país reside efectivamente aquí. Por eso no vemos casos tan famosos o tan sonados como el de Shakira o el de Jorge Lorenzo, pero para compañías, porque realmente el incentivo tampoco es tan grande. Y esto un poco lo que yo os pongo ahí es, lleva a plantearnos si España realmente tiene un sistema de renta mundial para empresas, porque si una empresa española o una empresa extranjera invierte en Francia, en Italia o en Estados Unidos y España le concede la exención sobre los ingresos o sobre los beneficios empresariales obtenidos en Estados Unidos, Francia o Italia, ¿hasta qué punto es un sistema de renta mundial? Porque al final es lo mismo decir que soy un sistema territorial y no grabo las rentas del extranjero y decir que soy un sistema de renta mundial, grabo todo, pero luego las rentas del extranjero les aplico una exención. Entonces, bueno, mucha gente califica a los sistemas impositivos europeos para empresas, no para el caso de personas físicas, sino para empresas como sistemas territoriales, porque al final con el modelo de exención dejan exento todos los dividendos, o sea, perdón, todos los beneficios empresariales de fuera de su territorio. Y esto era lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.